En este video te voy a contar los principales errores al analizar un ETF. En mi canal hablo muchísimo acerca de inversiones en ETFs y a menudo me llegan consultas acerca de cómo analizarlos. Y muchas veces mencionan ciertos análisis que yo considero como erróneos. Y hay muchas equivocaciones que pueden hacernos perder mucho dinero. Por eso en este video te voy a mencionar los principales errores al analizar un ETF. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Bueno, vamos directamente al grano. Te voy a mencionar estos 7 errores fundamentales que yo considero que pueden ser muy perjudiciales al analizar los ETFs y nos pueden hacer perder muchísimo dinero a largo plazo si es que los cometemos. El primer error es invertir en ETFs poco líquidos. Hay mucha gente que me pregunta acerca de ciertos ETFs, qué opino acerca de un ETF, qué opino acerca de otro ETF, y luego cuando los veo me doy cuenta que son ETFs muy pequeños, muy poco líquidos y que realmente no son convenientes para invertir. Invertir en ETFs poco líquidos generalmente es un problema. A ver, como inversores minoristas no es el fin del mundo, pero sí que no es tan recomendable invertir en ETFs muy pequeños o muy poco líquidos porque luego nos va a ser difícil salir, nos va a ser difícil venderlos e incluso se pueden delistar, o sea, salir de cotización. Directamente cerrar el ETF. Y no hay una definición exacta de qué es un ETF poco líquido, pero yo básicamente tomo como parámetro los 100 millones de dólares de activos bajo gestión. Si el ETF tiene menos de 100 millones de dólares de activos bajo gestión, directamente no le presto atención porque sé que va a ser un ETF tal vez que sea poco líquido y difícil de comprar, de vender y que incluso se podría delistar en el futuro. Otro gran error al analizar en ETFs es no ver el domicilio del ETF. Básicamente existen dos grandes domicilios de los ETFs. Están los ETFs domiciliados en Estados Unidos y los ETFs domiciliados en Europa. Y por diversas regulaciones, en las que no voy a profundizar mucho en este video por un tema de tiempo, los ciudadanos estadounidenses no pueden invertir en ETFs domiciliados en Europa y los ciudadanos de la Unión Europea no pueden invertir en ETFs domiciliados en Estados Unidos. Me han llegado muchísimas consultas de personas que me preguntan ¿por qué no puedo invertir en este ETF? ¿Por qué el broker no me deja invertir en este ETF? ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿El broker no me quiere como cliente y no me deja comprar este ETF? No, simplemente es un tema de regulación. Luego cuando le pregunto a la persona, ok, perfecto, ¿dónde vivís? Me dice por ejemplo Estados Unidos. Perfecto, genial. ¿En qué ETF estás pensando invertir? Y me pasa el nombre de un ETF domiciliado en Europa y ahí me doy cuenta de todo. Y le digo, mira, estás intentando invertir en un ETF que cotiza en Europa y por regulación no podés invertir en ese ETF. Tan simple como eso. Búscate un ETF americano similar, que probablemente lo haya. Y también pasa el caso opuesto de un ciudadano de la Unión Europea que quiere invertir en un ETF americano porque vio por ejemplo que el SPI es el mejor ETF o que el QQQ es un gran ETF, quiere invertir en alguno de estos ETFs y no puede. Y se enoja y me comenta y me dice que los ETFs son una estafa y no sé qué. Y yo le digo, no, simplemente no podés invertir en este ETF por regulación. Pero búscate este ETF que es exactamente el mismo, pero que cotiza en Europa, que está domiciliado en Europa y que vas a poder invertir. Porque sí, casi todos los ETFs tienen su homólogo. Si existe un ETF que cotiza en Europa, probablemente tenga uno muy similar que cotiza en Estados Unidos. Así que no se hagan tanto problema en esto. Simplemente vean antes de analizar un ETF el domicilio y si es que pueden invertir realmente en estos ETFs. ¿Qué pasa con los ciudadanos, por ejemplo, latinoamericanos? Bueno, por suerte podemos invertir en los dos tipos de ETFs, tanto los domiciliados en Estados Unidos como los domiciliados en Europa. Pero generalmente nos conviene invertir por un tema fiscal que tampoco voy a profundizar mucho en los ETFs domiciliados en Europa. Yo, por ejemplo, invierto en casi todos los ETFs que tengo. Son ETFs domiciliados en Europa por un tema fiscal. Pago menos impuestos básicamente. Otro gran error al analizar los ETFs es no mirar la comisión de gestión del ETF. Es que las comisiones de gestiones de los ETFs son uno de los principales puntos
por los que podemos perder rendimiento a largo plazo y son uno de los principales puntos de diferenciación de un ETF que va a tener buen rendimiento y de otro que va a tener mal rendimiento. Hay ETFs que invierten en exactamente lo mismo, en el mismo índice o buscan invertir en el mismo índice, que tienen diferencias de comisiones brutales, a veces de 10 veces, incluso 20 veces más comisión un ETF que otro. Y simplemente esto no tiene sentido. Es mucho mejor invertir en el ETF que tiene más baja comisión y listo. Pero hay gente que ni lo ve ni se fija en esto. Más o menos para que se den una idea, el punto límite se encuentra aproximadamente en 0.5% de comisión anual. Si el ETF tiene más de esa comisión anual, yo prácticamente lo descarto. Y si tiene menos de esa comisión anual, bueno, sí, lo puedo analizar y obviamente si estoy comparando varios ETFs similares, me voy a quedar y un gran argumento para invertir en un ETF va a ser el que tenga una comisión más baja. Otro gran error al analizar ETFs es no prestar atención al riesgo. Hay muchas personas que ni miran el riesgo de los ETFs y es una de las cosas más importantes a analizar, porque a la hora de evaluar el rendimiento también tenemos que evaluar el riesgo. Esto se puede ver en indicadores de volatilidad como por ejemplo la beta o la desviación estándar y en indicadores más subjetivos como por ejemplo la concentración de cartera. Si un ETF tuvo un gran rendimiento pero tiene solo 20 o 30 empresas en cartera y va a ser bastante riesgoso porque tiene muy pocas empresas. O si un ETF invierte en un sector específico nada más, también va a ser bastante riesgoso. Porque si a ese sector le va mal, si hay una burbuja en ese sector, bueno, se va a ver muy perjudicado. Así que el riesgo es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar un ETF. Otro gran error que comete la gente a la hora de invertir en ETFs es comparar dos ETFs distintos. Hay personas que me muestran tablas comparativas entre dos ETFs y le agregan indicadores y un montón de cosas para dos ETFs que invierten en cosas que nada que ver. Por ejemplo, un ETF que invierte en acciones de China y otro ETF que invierte en acciones de Alemania. Y me muestran ciertos indicadores que este ETF le gana a este y este le gana a otro este. La verdad que eso no tiene mucho sentido, comparar dos ETFs que invierten en mercados diferentes o que tienen objetivos diferentes. Lo que sí podemos hacer es una tabla comparativa o comparar ETFs que sean similares o busquen invertir en índices relativamente similares, no iguales pero sí similares. Por ejemplo, podemos analizar un ETF que invierte en small caps de Estados Unidos con otro ETF que invierte en small caps de Estados Unidos y ahí sí compararlos y ver cuál es mejor en esos indicadores. Pero no podemos comparar un ETF que invierte en small caps de Estados Unidos con un ETF que invierte en large caps de Italia. No tendría ningún sentido. Otro gran error al analizar ETFs es hacer análisis técnico. Yo no sé de dónde salió toda esta moda de hacer análisis técnico. Tengo una teoría que es porque es muy sencillo, no requiere prácticamente ninguna formación y por eso hay mucha gente vendiendo humo con el análisis técnico. Pero en mi opinión el análisis técnico, mucho menos de ETFs, no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, el otro día hice un video mostrando un ETF y una persona me dijo: ese ETF está en máximos históricos, no conviene comprarlo. Yo me quedé pensando, ¿por qué habrá dicho eso? Y después llegué a la conclusión de que fue por este supuesto análisis técnico de que no se tiene que comprar en máximos históricos. Pero lo más gracioso es que sí, es cierto que ese ETF podría estar cerca de máximos históricos, pero era un ETF con un historial muy corto, tenía unos 3-4 años más o menos. Pero si vamos a ver el mismo índice en un periodo de tiempo más largo, de 15 años por ejemplo, nos encontrábamos que no estaba ni cerca de máximos históricos, pero simplemente ese ETF tenía poco historial, por eso parecía que se encontraba en máximos. Entonces todo este tipo de cosas de andar haciendo análisis técnico, líneas de tendencia, ver indicadores, no tienen ningún tipo de sentido para ningún activo financiero, muchísimo menos para los ETFs. No hagan análisis técnico, por favor. Y otro gran error y el peor error que se puede cometer a la hora de analizar ETFs es analizar el rendimiento pasado. Este es el error que más me mencionan y que más repiten las personas que me hablan acerca de análisis de ETFs. Me llegan muchísimas preguntas y mensajes acerca de: Esteban, ¿por qué no mostrás este ETF que es muchísimo mejor que este otro ETF porque tuvo un rendimiento mejor en el pasado? Y eso no tiene ningún sentido, porque el rendimiento pasado es irrelevante, ya pasó.
A menos que nos podamos meter en una máquina de viajar el tiempo, viajemos al pasado e invirtamos en ETFs, si no, no tiene ningún sentido ver el rendimiento pasado. Y que un ETF haya rendido mejor que otro ETF no es un indicador de nada y no nos sirve para analizar, y no significa que vaya a rendir mejor en el futuro. Por la regresión a la media, probablemente ese ETF que tuvo un rendimiento espectacular en el pasado rinda mal en el futuro, y los ETFs que tuvieron mal rendimiento en el pasado rindan tal vez un poco mejor. Así que el rendimiento pasado es irrelevante. Yo directamente ni lo miro al analizar un ETF, no me interesa. Sí que lo menciono en algunos videos simplemente como un dato de color, algo decorativo, algo informativo, pero esa información para mí no cambia en nada mi análisis acerca de un ETF. De hecho, incluso hasta podría decir que es un poco al revés. Si hay un ETF que tuvo un rendimiento muy grande en el pasado, me hace un poco de ruido, y si hay un ETF que tuvo un rendimiento un poco más discreto, sí que me puede parecer interesante porque tal vez ese ETF tenga acciones con mayor potencial. Así que por favor, no analicen el rendimiento pasado y no inviertan buscando replicar esos rendimientos pasados, porque esa es la fórmula para el fracaso en la inversión en ETFs. Y si les interesa aprender a invertir en ETFs seriamente y desde cero, les recomiendo mi curso Inversiones para la Libertad Financiera. Allí te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo invertir en ETFs, cómo analizar. Menciono estos puntos también que hay que analizar, qué ver y qué no ver en un ETF, y cómo conformar nuestro portafolio de inversiones totalmente a medida. Y lo mejor es que con la compra del curso te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Así que si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conoces algún otro error que comete la gente a la hora de analizar ETFs? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y también si cometiste alguno de estos errores en el pasado, me encantaría que me lo digas en los comentarios. Yo también cometí varios de estos. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que también va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.